Libre albedrío y destino, el dilema metafísico. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. ¿Sabías que el 60% de los estadounidenses creen en el destino? Estás a punto de profundizar en el apasionante tira y afloja metafísico entre el libre albedrío y el destino. Exploraremos perspectivas filosóficas, percepciones culturales y su innegable influencia en el comportamiento humano. Es una paradoja que ha desconcertado a las mentes durante siglos. Así que siéntate tranquilo, te espera un placer cerebral mientras analizamos este cautivador enigma. Lección 1. Comprender el concepto de libre albedrío. Profundicemos en comprender qué significa realmente el libre albedrío. No es tan simple como podría pensar. A menudo, la gente interpreta el libre albedrío como el poder de actuar sin restricciones, un concepto que parece intuitivo y evidente. Sin embargo, tras un examen más detenido, se convierte en una idea compleja y matizada enredada en debates filosóficos, psicológicos y neurológicos. Imagínese en una heladería. Estás viendo más de 30 sabores, una elección abrumadora. Te decides por chispas de chocolate con menta, pero ¿realmente tomaste esa decisión libremente? ¿O su elección estuvo influenciada por experiencias pasadas o quizás incluso dictada por la química de su cerebro? Esta pregunta es donde el concepto de determinismo entra en escena. Implica que los acontecimientos pasados determinan causalmente todos los acontecimientos, incluida la cognición y el comportamiento humanos. Básicamente, si pudieras conocer cada uno de los factores que influyen en una persona en un momento dado, genética, entorno, estado de ánimo, teóricamente podrías predecir sus acciones. Sin embargo, esta perspectiva determinista no encaja bien con nuestro sentido de autonomía, sentimos que estamos tomando decisiones todo el tiempo. Esta dicotomía entre experiencia subjetiva y explicación científica constituye el meollo del debate en torno al libre albedrío. Explorar más a fondo esta noción revela sus profundas implicaciones para la responsabilidad moral. Si no tenemos verdadera libertad para elegir nuestras acciones, ¿podemos ser responsables de ellas? Acabamos de arañar la superficie aquí, es realmente una profunda madriguera de conejo. Lección 2. Las implicaciones filosóficas del destino. Al explorar las implicaciones filosóficas del destino, nos vemos envueltos en una compleja discusión sobre la predestinación y el azar en nuestra vida diaria. Es posible que te hayas preguntado si tus acciones son realmente tuyas o si fueron escritas en algún lugar del libro mayor cósmico incluso antes de que respiraras por primera vez. Este enigma, querido lector, es tan antiguo como la propia conciencia humana. La teoría del destino propone que todo acontecimiento está predeterminado e inevitable, por lo tanto, cada elección que hagas ha sido predeterminada. Esta idea desafía nuestra percepción de libertad y autonomía. ¿Cómo podemos ser verdaderamente libres si nuestras decisiones ya están escritas en piedra? Sin embargo, hay otra perspectiva, la aleatoriedad. Esto sugiere que los acontecimientos ocurren sin razón ni propósito y que nada está predeterminado. En este escenario, no estás siguiendo un gran plan sino que estás existiendo en medio del caos, donde cada decisión crea su propio efecto dominó único. Estos dos puntos de vista contrastantes llevan a preguntas que invitan a la reflexión sobre la agencia personal y la responsabilidad. Si todo sucede según un plan divino, ¿no estamos entonces absueltos de cualquier maldad? Por el contrario, si todo es aleatorio, ¿tiene algún significado la moralidad, ya que sería simplemente una ilusión nacida del caos? Mientras lidia con estos desconcertantes dilemas sobre el destino versus el libre albedrío, recuerde que la filosofía no se trata de respuestas definitivas sino de estimular el diálogo y fomentar el pensamiento crítico. Como tal, profundicemos en este apasionante discurso descifrando a continuación el dilema metafísico. Lección 3.
Descifrando el dilema metafísico. Estás a punto de sumergirte de cabeza en el complejo laberinto de dilemas filosóficos, ¿no es así? Desentrañar el dilema metafísico y comprender la intrincada interacción entre el libre albedrío y el destino puede resultar desconcertante. Sin embargo, es un desafío que estimula su curiosidad intelectual. ¿Estás listo? Primero confrontemos la premisa del destino, que sugiere que tu vida es como un libro ya escrito por una mano invisible. Simplemente estás hojeando páginas de eventos y experiencias predeterminados. Si es así, ¿dónde encaja entonces tu libre albedrío? ¿No implica esta noción impotencia y socava la agencia individual? Por otro lado, considere el libre albedrío sin restricciones, la capacidad de trazar su rumbo de forma independiente sin un camino o resultado predeterminado. Es tentadoramente liberador pero igualmente desalentador. La responsabilidad de cada decisión recae directamente sobre sus hombros. Ahora, reflexionemos sobre el compatibilismo, una teoría que reconcilia estos aparentemente polos opuestos. Propone que, si bien ciertos aspectos de tu vida pueden estar predestinados, como tu lugar de nacimiento o tus padres, conservas la libertad de elegir dentro de esos parámetros establecidos. Tu destino prepara el escenario, el libre albedrío dirige la obra. Este tira y afloja intelectual entre libertad y determinismo no se resuelve fácilmente, pero sirve como material para enriquecer el diálogo y la introspección, un testimonio de la curiosidad humana y nuestra búsqueda de significado en un cosmos a menudo caótico. ¿Estás navegando hacia un polo, el destino o el libre albedrío, o encuentras consuelo en el término medio del compatibilismo? Recuerde, el viaje importa tanto como llegar a una conclusión. Sigue cuestionando y explorando, después de todo, estás desentrañando uno de los dilemas más profundos de la filosofía. Lección 4. Diferentes perspectivas filosóficas sobre el libre albedrío. Al profundizar en esta madriguera filosófica, encontrará varias perspectivas, cada una de las cuales ofrece conocimientos únicos sobre la naturaleza de la autonomía personal y la predestinación. Es un debate complejo que gira en torno al libre albedrío versus el determinismo. La primera perspectiva con la que tropezará es la de los deterministas duros. Argumentan que todo lo que hacemos está influenciado por fuerzas que escapan a nuestro control, nuestros genes, nuestro entorno, nuestra educación. En su opinión, el libre albedrío es solo una ilusión. Puede sentir que está tomando decisiones, pero ellos están convencidos de que están predeterminadas. Los deterministas blandos ofrecen un punto de vista diferente. Creen en la compatibilidad entre libre albedrío y determinismo, afirmando que si bien los factores externos influyen en nosotros, aún podemos elegir dentro de ciertos parámetros. Luego están los libertarios, que no deben confundirse con los libertarios políticos, que defienden el concepto de libertad absoluta de elección. Rechazan cualquier noción de predestinación y abogan por una completa autonomía personal independientemente de las influencias externas. Una última perspectiva proviene de los existencialistas, que ven la vida como inherentemente carente de sentido a menos que uno le dé un propósito a través de la acción y la toma de decisiones. Aquí, el libre albedrío se vuelve no solo posible sino necesario para la autenticidad personal. Lección 5. Cómo se percibe el destino en diversas culturas. Ahora cambiemos de tema y observemos cómo diversas culturas perciben el destino, revelando contrastes y similitudes intrigantes. Por ejemplo, en las sociedades occidentales con influencia judeocristiana, a menudo existe la creencia en la agencia personal, que uno es el arquitecto de su destino. Estas sociedades enfatizan el libre albedrío sobre la predestinación. Se le anima a esforzarse por alcanzar el éxito, con la suposición subyacente de que sus elecciones pueden influir notablemente en la trayectoria de su vida. Por otro lado, ciertas culturas orientales, como el hinduismo o el budismo, adoptan una perspectiva más determinista del destino.
El karma, un principio integral en estas filosofías, postula que las acciones de uno en esta vida, o en vidas pasadas, determinan su destino en existencias futuras. Esto pinta una imagen de la vida como cíclicamente limitada por leyes de causa y efecto en lugar de azar. También en la cultura islámica existe una fuerte creencia en la predestinación o qadr. Afirma que todo lo que ocurre es según el plan y el conocimiento predeterminados de Dios. Sin embargo, paradójicamente, no exime a los individuos de la responsabilidad de sus acciones. Al analizar estas perspectivas culturales sobre el destino, vemos tanto divergencia como superposición. Mientras que algunas culturas se inclinan hacia el determinismo, consideran la vida como algo intrincadamente planeado, otras ponen mayor énfasis en la autonomía individual y el libre albedrío. Estos diversos puntos de vista no solo enriquecen nuestra comprensión de la existencia humana, sino que también plantean preguntas profundas sobre el libre albedrío versus la predeterminación, un debate que ha intrigado a los pensadores desde la antigüedad. Sin embargo, a medida que profundizamos en este tema, queda claro hasta qué punto la religión influye en la configuración de nuestras creencias sobre el libre albedrío y el destino. Lección 6. La influencia de la religión en el libre albedrío y el destino. No se puede subestimar el impacto de la religión en nuestras percepciones del destino y la agencia personal. Da forma no solo a las creencias individuales sino también a los valores sociales. Proporciona un marco dentro del cual entendemos el libre albedrío y el destino, a menudo mediando la tensión entre estos dos conceptos metafísicos. Consideremos el cristianismo, donde hay un énfasis en la providencia divina pero también un llamado a la responsabilidad moral. Aquí, nuestras acciones tienen peso en el gran esquema de las cosas y al mismo tiempo operan dentro del plan soberano de Dios. Este equilibrio nos permite sentirnos importantes en nuestras elecciones y seguros al saber que un poder superior lo gobierna todo. Tomemos el budismo como otro ejemplo. Enseña sobre el karma, lo que implica que somos responsables de nuestras acciones y sus consecuencias. Sin embargo, también existe la aceptación de que ciertos eventos están fuera de nuestro control debido a decisiones de vidas pasadas o leyes universales. Pero no se trata solo de doctrina religiosa, la forma en que interpretamos la religión también influye. Podríamos optar por ver la predestinación divina como algo liberador, que nos libera de la ansiedad de la incertidumbre. O tal vez nos consuele creer que el libre albedrío nos da control sobre nuestro propio destino. Entonces la religión se convierte en algo más que una simple creencia, da forma a nuestra comprensión misma de la existencia. Por lo tanto, al explorar conceptos como el libre albedrío y el destino, se debe considerar el papel de la religión en la formación de esas perspectivas. De hecho, la religión no solo influye en nuestras deliberaciones filosóficas sobre el determinismo versus la autonomía, les da forma desde su esencia misma. Lección 7. Destino versus libre albedrío, el debate en curso. En el ámbito de la filosofía, hay un debate en curso: ¿somos dueños de nuestro propio destino o simplemente marionetas en un universo predeterminado? Este ha sido objeto de innumerables discusiones, cada una con argumentos convincentes a considerar. Por un lado, tienes el destino, la creencia de que todo en tu vida está predestinado. Simplemente estás reproduciendo un guión ya escrito donde cada decisión, cada acción que tomas es parte de un plan divino. Si es cierto, entonces podrías encontrar consuelo al saber que pase lo que pase, bueno o malo, estaba destinado a ser. Sin embargo, por otro lado, está el libre albedrío, la idea de que uno da forma a su propia realidad mediante elecciones y acciones conscientes. Es reconfortante pensar que eres capaz de dirigir tu vida en cualquier dirección que elijas. Pero esta noción conlleva una gran responsabilidad. Si las cosas salen mal, significa que podrían haberse evitado si se hubieran tomado medidas diferentes. Por otra parte, algunos defienden el compatibilismo,
la noción de que el libre albedrío y el determinismo pueden coexistir armoniosamente. Sugieren que, si bien ciertos aspectos son fijos, como la genética o el medio ambiente, dentro de estos límites hay espacio para la elección personal. Lección 8. Explorando el determinismo y el indeterminismo. A medida que profundizamos en el determinismo, nos encontramos con la idea de que cada evento es el resultado de uno anterior, sin dejar lugar al azar o la aleatoriedad. Esta teoría considera la vida como una cadena ininterrumpida de causa y efecto, un efecto dominó, por así decirlo. Es como ver caer las fichas de dominó, una vez puestas en movimiento, no se puede alterar su curso. Pero, de nuevo, hay indeterminismo. A diferencia de su contraparte determinista, no suscribe la idea de que todo suceso esté predeterminado por un evento antecedente. Deja espacio para la imprevisibilidad y la espontaneidad en el universo. Puedes verlo como tirar dados, si bien se pueden predecir probabilidades basándose en la física y las matemáticas, no se puede estar seguro del resultado. Aquí es donde tu mente puede estar llena de preguntas: si todo está preestablecido, ¿tengo realmente libre albedrío? ¿Puedo cambiar mi destino? O tal vez, si el azar juega un papel en los acontecimientos de mi vida, ¿no es esto simplemente otra forma de determinismo? Estas no son preguntas fáciles de responder porque tocan cuestiones filosóficas y existenciales profundas. La interacción entre el destino y el libre albedrío ha seguido desconcertando incluso a las mentes más brillantes a lo largo de la historia. Lección 9. El papel de la conciencia en el libre albedrío. Cabe preguntarse, ¿nuestra conciencia influye en el curso de los acontecimientos o somos meros espectadores de nuestras propias vidas? La respuesta se encuentra en algún lugar entre los pliegues de la metafísica y la neurociencia, dentro del ámbito donde el libre albedrío y el destino se entrelazan. Considere esto: su conciencia es el vehículo a través del cual experimenta la realidad. Es lo que te permite interactuar con tu entorno y tomar decisiones basadas en tus percepciones. Pero aquí está el truco: esas percepciones en sí mismas están condicionadas por factores externos como la genética, la crianza, la educación y la cultura, elementos que no se controlan conscientemente. Entonces, si bien puede parecer que estás tomando decisiones libres basadas en procesos de pensamiento racionales, esos procesos han sido moldeados por fuerzas que escapan a tu control. No eres solo un observador pasivo, más bien, eres un participante activo pero cuyos parámetros han sido predefinidos, al menos hasta cierto punto. Esto plantea algunas preguntas incómodas sobre la responsabilidad personal y la rendición de cuentas. ¿Cuánta importancia puede tener la agencia individual si factores fuera de nuestro control influyen en nuestras decisiones conscientes? ¿Cómo reconciliamos esto con las expectativas sociales en torno al libre albedrío? Es un tema complejo que no tiene respuestas fáciles. Pero comprender estas dinámicas puede promover una mayor empatía y tolerancia hacia las acciones de los demás, ya que ellos también están lidiando con el mismo dilema metafísico. Sin embargo, recuerde que reconocer la influencia del determinismo no niega su capacidad de tomar decisiones conscientes ni lo exime de sus consecuencias. Más bien, proporciona una idea de por qué actuamos como lo hacemos, ofreciéndonos otra perspectiva más en nuestra búsqueda continua de autocomprensión. Lección 10. Física cuántica y la noción de destino. La física cuántica lanza otra bola curva a nuestra comprensión de la realidad, desafiando las nociones tradicionales de causalidad y determinismo. Es un campo que no rehúye cambiar sus ideas preconcebidas. Estás acostumbrado a la noción de que todo efecto tiene una causa y que el pasado determina el futuro, o causa y efecto. Pero aquí entra la física cuántica, que introduce elementos de aleatoriedad e imprevisibilidad en el nivel más fundamental. Imagínese lanzar una moneda al aire en este mundo cuántico. No se puede predecir con certeza si caerá cara o cruz, incluso si se conocen todas las fuerzas que actúan sobre él.
No es porque te falte información, es simplemente cómo son las cosas. Quizás se pregunte, ¿significa esto que el destino está fuera de escena? No exactamente. Aquí reside una de esas deliciosas paradojas que hacen que la ciencia sea tan intrigante, aunque los acontecimientos individuales pueden ser impredecibles en la mecánica cuántica. Su comportamiento general tiende a seguir patrones predecibles cuando se consideran estadísticamente. Pero claro, ¿quién puede decir que estas tendencias estadísticas no son en sí mismas parte de un plan determinista más amplio, una especie de destino cuántico? Este acto de equilibrio entre el azar y el determinismo remodela nuestro dilema metafísico en torno al libre albedrío y el destino. ¿Puede realmente haber libre albedrío si todo sigue patrones? ¿O un elemento de aleatoriedad equivale a libertad? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, se le anima a lidiar con ellos usted mismo. Sin embargo, recuerde esto, la física cuántica no se trata de brindar comodidad o complacencia, sino de desafiar su comprensión, haciéndole cuestionar lo que realmente significa la realidad. Lección 11. Los aspectos psicológicos del libre albedrío. Cambiando de tema, exploremos cómo su mente lidia con los conceptos de autonomía y toma de decisiones. ¿Alguna vez te has detenido a considerar cuántas de tus acciones son verdaderamente autodirigidas? ¿Con qué frecuencia se ejerce su libre albedrío y cuándo entran en juego factores predeterminados? Considere esto, cada decisión que toma, ya sea elegir una carrera o seleccionar qué desayunar, está vinculada a una intrincada red de experiencias pasadas, normas culturales, predisposiciones genéticas e influencias subconscientes. Entonces, ¿dónde deja eso el libre albedrío? Es aquí donde nos adentramos en las aguas turbias del determinismo versus el libre albedrío. Los psicólogos sostienen que, si bien podemos sentirnos autónomos en nuestras elecciones, estas no se toman en el vacío. Están influenciados por una variedad de factores externos, algunos de los cuales usted conoce y otros que desconoce. Es como tener fuerzas invisibles moviendo los hilos de una marioneta. Pero no sucumbas todavía a la desesperación. Esto no significa que seas simplemente un observador pasivo en el gran teatro de la vida. Todavía tienes agencia personal, el poder de actuar de forma independiente dentro de esas limitaciones. Su conciencia permite la reflexión y la modificación de elecciones en función de los resultados deseados. Lección 12. El impacto del libre albedrío en la ética y la moral. Es fascinante reflexionar sobre cómo nuestra autonomía percibida afecta nuestras elecciones morales y éticas. ¿Podrías creer que eres el único autor de tus acciones y que ejercitas el libre albedrío en cada decisión que tomas? Esta creencia puede tener profundas implicaciones para su sentido de identidad, moralidad y ética. Considere esto, si cree en el libre albedrío absoluto, es probable que cargue con todo el peso de la responsabilidad por sus acciones. No podrás culpar al destino ni a ningún factor externo, todo depende de ti. Este proceso de pensamiento puede conducir a un mayor sentido de responsabilidad y promover un comportamiento ético. Después de todo, ¿no es más fácil cumplir con un código moral estricto cuando tienes la impresión de que cada elección podría definir quién eres? Sin embargo, hay otra cara de esta moneda. ¿No es una carga existencial si cada acción que realizas es tuya y no puede ser influenciada por fuerzas externas? Te conviertes en el arquitecto solitario de tu destino, sin margen de error, una perspectiva ciertamente desalentadora. Por otro lado, si te inclinas hacia el determinismo, creyendo que todos los acontecimientos están predeterminados y más allá del control personal, ¿esto te exime de responsabilidad? ¿O simplemente cambia el enfoque de la culpabilidad individual a las estructuras y normas sociales? Como siempre sucede con cuestiones tan complejas, no existe una respuesta única que sirva para todos. Su postura sobre el libre albedrío versus el destino influye en gran medida en su perspectiva sobre la ética y la moralidad. Da forma a sus decisiones,
así como a sus consecuencias, tanto intencionadas como no intencionadas. Lección 13. La neurociencia y el concepto de libre albedrío. Ahora que ha explorado las implicaciones filosóficas del libre albedrío en la ética y la moral, cambiemos nuestro enfoque a un plano diferente. Permita que su mente atraviese el reino abstracto de la filosofía hacia el mundo concreto de la neurociencia. Quizás te preguntes sobre la conexión entre estas dos disciplinas. Bueno, están más cerca de lo que crees. Considere esto. Hoy la neurociencia desafía el concepto de libre albedrío al explorar cómo las funciones de nuestro cerebro dictan nuestras decisiones y acciones. Sugiere que el libre albedrío puede no ser tan libre como nos gusta creer. Piénselo, cada elección que haga, cada decisión, ¿son genuinamente independientes o simplemente el resultado de procesos neurológicos? ¿Están tus elecciones predeterminadas por tu cableado neuronal? Si es así, ¿podríamos argumentar que lo que percibimos como libre albedrío es simplemente una ilusión creada por sistemas biológicos complejos? Los estudios muestran que ciertos patrones en la actividad neuronal pueden predecir decisiones incluso antes de que los individuos informen que son conscientes de haberlas tomado. Esto ciertamente plantea dudas sobre si hay autonomía en nuestro proceso de toma de decisiones o si todo es solo una serie de reacciones bioquímicas. Esta nueva perspectiva no desacredita necesariamente la noción de libre albedrío, más bien, nos obliga a reevaluar su definición y límites dentro de un contexto científico. Nos desafía a redefinir el propio libre albedrío. ¿Es un rasgo humano innato o simplemente una percepción moldeada por intrincados mecanismos neurobiológicos? Lección 14. Visiones históricas sobre la fatalidad y el destino. Profundizando en la perspectiva de la historia, nos enfrentamos a una infinidad de creencias sobre el destino y el curso de la vida humana. Exploremos esto más a fondo. Descubrirá que las opiniones sobre el destino y el destino han sido tan diversas como las civilizaciones que las tuvieron. Podrías comenzar en la antigua Grecia, donde creían en Moira, un concepto que significa un poder que asigna a cada persona su porción o suerte en la vida. Es una idea que podría equipararse a nuestra comprensión moderna del destino, inalterable e inevitable. Sin embargo, al mismo tiempo, también veneraban a héroes que desafiaron su destino. Odiseo, ¿alguien? Avance rápido hasta el cristianismo medieval. Aquí verás la predestinación ocupando un lugar central, donde Dios ha predeterminado el destino eterno de todos, el cielo o el infierno, incluso antes de su nacimiento. Sin embargo, paradójicamente, el libre albedrío tampoco fue completamente descartado. Justaponga esto con las teorías del karma y el dharma del hinduismo y el budismo, donde las acciones, karma, de uno determinan sus circunstancias futuras, dharma. Sugiere más agencia que predestinación, pero no es del todo libre albedrío tal como lo entendemos hoy, ya que su estado presente siempre está influenciado por acciones pasadas. ¿Y qué pasa con el Islam? Está Qadar, que habla del decreto divino pero también mantiene la importancia de la responsabilidad y la elección personal. Lección 15. La conexión entre libre albedrío y responsabilidad. Estamos a punto de examinar cómo la autonomía personal se entrelaza con la responsabilidad. El libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones independientemente de cualquier restricción externa, trae consigo un profundo sentido de responsabilidad. Verás, cuando optas por un camino u otro, también debes soportar los resultados y las repercusiones que acompañan a tu elección. Tus acciones tienen consecuencias, y la responsabilidad sobre estas consecuencias es donde interviene la responsabilidad. Es fácil reclamar libre albedrío cuando el resultado nos favorece, es mucho menos cómodo reconocer nuestro papel cuando las cosas van mal. Sin embargo, esta aceptación es un aspecto fundamental del crecimiento personal y la autocomprensión. Consideremos esto:
si nos eximimos de responsabilidad por nuestras acciones bajo la apariencia de la fatalidad o el destino, ¿no estamos socavando nuestra propia autonomía? La idea de que así estaba destinado a ser puede servir a veces como excusa para no asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas libremente. Esto sugiere que existe una delicada interacción entre el libre albedrío y la responsabilidad, una danza intrincada en la que cada uno se alimenta e informa al otro. No eres simplemente un peón en el juego de la vida, sino más bien su co-creador, moldeas los resultados a través de tus elecciones mientras aprendes de las consecuencias resultantes. Mientras profundizamos en esta compleja interfaz entre autonomía y obligación, recordemos, abrazar el libre albedrío implica reconocer nuestro poder para dar forma a los acontecimientos que nos rodean y, al mismo tiempo, aceptar el peso de sus consecuencias. Curiosamente, a pesar de estas líneas claras trazadas entre el libre albedrío y la responsabilidad en el discurso filosófico, la cultura popular a menudo presenta una narrativa diferente, una en la que el destino juega un papel integral. Esto nos lleva claramente a nuestra próxima exploración, el destino en la literatura y la cultura popular. Lección 16. El destino en la literatura y la cultura popular. Estás a punto de ver cómo la literatura y la cultura pop a menudo pintan un panorama diferente, donde el destino juega el papel principal. En estos medios, te encuentras con historias de héroes y villanos profetizados, historias de amor destinadas o tragedias predeterminadas. Estas narrativas parecen sugerir que el libre albedrío es una ilusión, ya todo está escrito en las estrellas. Considere Romeo y Julieta de Shakespeare. Los jóvenes amantes son descritos como desventurados, lo que implica que su trágico destino quedó sellado desde su nacimiento. O mire Juego de Tronos de George R.R. Martin, donde las profecías juegan un papel importante en la vida de los personajes. Incluso en la música pop, las letras a menudo cuentan historias de desamor inevitable o de éxito predeterminado. ¿Pero no es interesante cómo consumimos estas historias? A pesar de nuestra insistencia en el mundo real en el libre albedrío y el control sobre nuestras acciones, nos atraen historias que disminuyen esa autonomía. Quizás nos reconforte pensar que podría haber un gran diseño o un plan definitivo detrás del caos de la vida. Sin embargo, es crucial no confundir esta fascinación cultural por el fatalismo con evidencia contra el libre albedrío. Las narrativas ficticias proporcionan resonancia emocional y tensión dramática a través de tropos de la predestinación, no reflejan necesariamente verdades filosóficas sobre la acción humana. De hecho, se podría argumentar que el acto mismo de crear arte, ya sea literatura o música pop, es una expresión del libre albedrío, el artista elige qué historia contar y cómo contarla. Ahora desplacemos nuestra mirada desde el dominio del destino en las narrativas culturales hacia otro punto de vista, la perspectiva existencial del libre albedrío. Lección 17. La perspectiva existencial del libre albedrío. Al examinar el punto de vista existencial, es crucial comprender su énfasis en la responsabilidad personal y la elección individual. No eres un títere del azar o del destino, sino un arquitecto de tu propia vida. Esta perspectiva te desafía a enfrentar la realidad de que eres libre, total y abrumadoramente libre. Tienes el poder de elegir tus acciones, creencias, actitudes y, en última instancia, tu identidad. Esta libertad no está exenta de consecuencias, viene con responsabilidad. Si tomas una decisión, no puedes culpar al destino ni a las circunstancias externas por el resultado. Todo depende de ti, siempre ha estado en ti. Los existencialistas sostienen que este enfoque no elimina por completo el concepto de destino, sino que lo redefine. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, en lugar de ver el destino como una fuerza externa que guía nuestras vidas, lo ven como el resultado de nuestras elecciones y acciones, un destino creado por nosotros mismos, por así decirlo. ¿Significa esto que estamos completamente solos a la hora de dar forma a nuestra existencia? No necesariamente.
El existencialismo también valora las relaciones auténticas y el compromiso social. Sin embargo, estas relaciones nunca deben convertirse en una excusa para eludir la responsabilidad personal. Entonces, ¿qué significa esto para el libre albedrío? Los filósofos existencialistas como Sartre nos recordarían que estamos condenados a ser libres. No podemos escapar de nuestra libertad ni escondernos detrás de la predestinación. Incluso cuando nos sentimos destinados por circunstancias que escapan a nuestro control, quizás una pandemia, seguimos ejerciendo el libre albedrío a la hora de responder. Para concluir, desde un punto de vista existencial, el destino es autogenerado, mientras que la libertad es inevitable, un giro intrigante en la deliberación metafísica sobre el libre albedrío versus el destino. Lección 18. El papel del destino en el comportamiento humano y la toma de decisiones. Es un viaje fascinante para explorar cómo el destino juega un papel en tus decisiones y acciones. Es posible que haya notado momentos en su vida en los que las cosas parecían predeterminadas, en las que sentía como si lo arrastraran inexorablemente hacia algún resultado a pesar de sus mejores esfuerzos por cambiar de rumbo. Considere el concepto de destino, una fuerza invisible que da forma a su futuro independientemente de sus deseos o acciones. Es una idea que se encuentra en muchas culturas y filosofías a lo largo de la historia. ¿Pero realmente domina tu vida? ¿O eres dueño de tu propio destino? Según el punto de vista determinista, una serie ininterrumpida de acontecimientos previos determina causalmente cada acontecimiento, incluida la cognición y el comportamiento humanos. Esto implica que no hay lugar para el libre albedrío, todo lo que haces es simplemente el resultado de lo que vino antes. Por otro lado, el compatibilismo postula que el libre albedrío y el determinismo no son mutuamente excluyentes. Puedes tomar decisiones, pero esas elecciones están influenciadas por factores que escapan a tu control, como la crianza o la genética, como se analizó anteriormente. Sin embargo, incluso con estas teorías en juego, es difícil deshacerse de la sensación de que hay algo más en juego, un sentido de propósito o diseño en nuestras vidas. ¿Es esto un consuelo meramente ilusorio? ¿O tal vez evidencia de algún orden trascendente? A medida que profundizamos en estas cuestiones metafísicas sobre el destino y el libre albedrío, una cosa queda clara: comprender su interacción es crucial para abordar cuestiones existenciales más profundas, como el significado de la vida misma. Nuestra próxima exploración es precisamente aquí: el libre albedrío, el destino y el significado de la vida. Lección 19. Libre albedrío, destino y sentido de la vida. Estamos profundizando en las profundas implicaciones del determinismo y la elección para nuestra comprensión del propósito de la vida. Verá, sus elecciones son importantes a la hora de moldear quién es usted y en qué se convierte en última instancia su vida. Sin embargo, el papel del destino o del determinismo es igualmente importante. Es como una danza compleja entre el libre albedrío y la predestinación. Imagínese esto: le entregan un libro no escrito, esa es tu vida. Las páginas están en blanco, esperando que las llenes con tus experiencias, decisiones, triunfos y fracasos, todo lo que te constituye. Tus elecciones escriben la narrativa, ellos crean la historia de tu existencia. Sin embargo, hay otro ángulo a considerar aquí: el destino o el determinismo. No es que tengas control total sobre todos los aspectos de tu vida. Hay fuerzas externas en juego que también dan forma a estos capítulos: circunstancias fuera de control, predisposiciones genéticas, influencias sociales, ¿no es así? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Es la vida un camino predeterminado que recorremos sin saberlo, o es un lienzo esperando ser pintado por nuestras acciones? La respuesta probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Tu vida podría verse como un juego interactivo donde tanto la libre elección como el destino tienen papeles que desempeñar.
Esta intrincada interacción es quizás lo que hace que cada historia individual sea única y valga la pena contarla. En esencia, reconocer ambos aspectos puede conducirnos a una perspectiva equilibrada de la existencia misma, no simplemente como observadores pasivos sino como participantes activos que trazan caminos significativos en medio de un marco predeterminado más amplio. La vida entonces se convierte en algo más que un dilema existencial, evoluciona hacia una mezcla intrigante de narrativas impulsadas por elecciones dentro del teatro general del destino. Lección 20. La paradoja del destino y el libre albedrío en filosofía. Ahora estás entrando en el reino de la filosofía, donde la interacción paradójica entre elección y destino ha provocado debates que duran siglos. Este es un espacio donde puedes explorar las nociones aparentemente paradójicas del libre albedrío y el destino. Es un viaje intelectual que es a la vez desafiante y esclarecedor. La creencia en el destino presupone que nuestras vidas están predeterminadas y siguen un camino establecido que no podemos alterar. Sin embargo, también tienes libre albedrío, tu capacidad de tomar decisiones independientemente de cualquier limitación natural, divina o social. A primera vista, estos dos conceptos parecen mutuamente excluyentes. ¿Cómo puede uno ser verdaderamente libre si su rumbo ya está trazado? Sin embargo, los filósofos sugieren una perspectiva diferente. Tal vez no se trate de que uno niegue al otro, sino más bien de entenderlos como aspectos entrelazados de la existencia. Estás tomando decisiones dentro del contexto de un mundo ya determinado, un mundo moldeado por la física, la biología, la sociedad y tal vez incluso algún gran diseño cósmico. Desde este punto de vista, sus decisiones no carecen de sentido a pesar de que se toman dentro de parámetros predestinados. Importan precisamente porque te permiten interactuar con tu destino de manera significativa, aceptarlo o desafiarlo según tus valores y creencias. Así que no confundamos el fatalismo con la pasividad ni veamos la libertad como una independencia absoluta de todas las limitaciones. En lugar de ello, concibámoslos como elementos dinámicos que dan forma a nuestra existencia y los conductores en el complejo tejido de la vida. Esta paradoja filosófica no pretende ofrecer respuestas claras, sino que incita a la reflexión, una invitación a profundizar en la comprensión de uno mismo dentro del cosmos más amplio. Lección 21. El futuro del debate entre el libre albedrío y el destino. Hay mucha especulación sobre el futuro de este debate filosófico, a medida que nuestra comprensión de la conciencia humana y el universo continúa evolucionando. Quizás te hayas preguntado si realmente tenemos el control de nuestras vidas o si todo está predestinado por algún diseño cósmico. Probablemente hayas escuchado el término libre albedrío, un concepto que sugiere que eres el capitán de tu propio barco y que trazas tu rumbo en la vida. Por otro lado, está el destino, una idea que implica que, independientemente de las decisiones que tomes, estás siguiendo un camino predeterminado trazado por una fuerza invisible. Entonces, ¿cuál es? ¿Somos libres o estamos destinados? A medida que profundizamos en la neurociencia y la mecánica cuántica, es posible que estas definiciones tradicionales no se sostengan. Por ejemplo, algunos neurocientíficos sostienen que el libre albedrío es simplemente una ilusión creada por nuestro cerebro para ayudarnos a navegar la realidad. Mientras tanto, en la física cuántica, existe una creencia cada vez mayor de que la aleatoriedad podría ser fundamental para el funcionamiento del universo, sacudiendo puntos de vista deterministas y ofreciendo potencialmente nuevas perspectivas sobre el destino. En verdad, es probable que ninguno de los extremos, libertad completa o predeterminación total, encapsule completamente la realidad. En cambio, parece más plausible que ambas fuerzas interactúen de maneras complejas que aún no hemos comprendido del todo. Entonces, te has enfrentado al gigantesco enigma del libre albedrío y el destino. El atolladero filosófico es verdaderamente alucinante, ¿no es así?
¿Podemos realmente dirigir nuestro rumbo o somos simplemente marionetas que bailan al son del destino? Recuerde, este debate ha estado vigente durante siglos y no se resolverá de la noche a la mañana. Sigue reflexionando, después de todo, contemplar los grandes misterios de la vida es lo que nos hace humanos. Gracias por escuchar o leer desde la oficina de audiolibros.